Bienvenidos a la Noche Infinita. Bienvenidos a este especial que hicimos con muchísimo cariño para ustedes. Cada historia que van a escuchar hoy fue pedida por ustedes, por esta comunidad increíble que día con día hace que este proyecto tenga sentido. Gracias por estar aquí, por compartir sus ideas, sus miedos, sus recuerdos. Este espacio también es suyo. Así que sigan pidiendo historias, sigan comentando, sigan siendo parte de esto. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Adrián y vivo en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Llevo casi toda mi vida ahí, entre calles rotas, grafitis viejos y puestos ambulantes que cambian de lugar cada semana. No me quejo, uno se acostumbra. Creces viendo la misma tiendita de abarrotes, el mismo mecánico que nunca arregla bien nada y al mismo elotero que aparece como por arte de magia justo cuando se te antoja algo. En mi calle, ese elotero era Don Fede. Tenía su carrito adaptado con toldo de lona amarilla, esas ruedas rechinantes de triciclo oxidado y una bocina chiquita que escupía una cumbia que nadie podía reconocer por lo distorsionada. Siempre estaba a la salida del metro Cerro de la Estrella, justo donde cruzan dos avenidas que vomitan gente a todas horas. Ahí se ponía a eso de las 5 de la tarde y no se iba hasta que se acababan los elotes, o eso decía. Don Fede tenía algo que no te podías explicar. Sus elotes sabían diferentes, no mejor ni peor, solo distintos. Ni demasiado dulces ni demasiado salados, con ese picante que no quemaba pero dejaba una sensación rara en la lengua, como anestesia leve. A mí no me molestaba. A veces incluso era justo lo que necesitaba después de un día de trabajo. Yo soy técnico en instalación de cámaras de seguridad. Me muevo por toda la ciudad, de azotea en azotea, entre routers, cables y torres. Y justo eso fue lo que me metió en el problema más raro que he vivido. O el más jodido, o el más aterrador, no sé cómo llamarlo. Una tarde que regresaba del trabajo, pasé por mi calle y ahí estaba Don Fede, como siempre. Su carrito echaba vapor y la cumbia seguía sonando en su bocinita. Me acerqué por costumbre, lo saludé con un «¿Qué hay, Don Fede?» y me respondió con su típico «Lo mero bueno, joven». «Uno con todo», le pedí. Mientras lo preparaba, noté que tenía una especie de cámara pequeña, atada con cinta negra a uno de los postes del carrito. Muy discreta, apenas sobresalía entre las luces LED que usaba para alumbrarse. No era común ver algo así en un puesto de elotes. ¿Ya anda uno con vigilancia o qué?, le dije bromeando. Don Fede se rió, pero no respondió. Solo dijo que era por seguridad, que ya le habían querido robar el carrito antes. Sonó lógico. En esta ciudad te roban hasta las ideas. Me dio el elote, le pagué y seguí mi camino. Esa noche dormí mal. No fue por el elote, aclaro. Era algo más. Me desperté a medianoche con una especie de presión en el pecho. Soñé que alguien me estaba observando desde una pantalla, como si estuviera en un cuarto oscuro lleno de monitores, y yo no sabía desde cuándo ni por qué. El sueño se repitió 3 noches seguidas. No era solo el sueño. Mis cuentas bancarias mostraban movimientos raros. Compras en línea de cosas que yo jamás pedí. 2 pares de tenis deportivos, una membresía de gimnasio y una suscripción a una página de apuestas. Yo no uso ni Uber Eats y mucho menos juego en línea. Fui al banco a bloquear la tarjeta y levantar un reporte. Me dijeron que los cargos provenían de una red pública de Wi-Fi ubicada en la zona donde vivía. Cambié contraseñas, revisé mis dispositivos. Todo parecía en orden, pero me quedé con la duda. ¿Alguien me había clonado la tarjeta o algo peor? Fue entonces cuando recordé que el único lugar donde había usado mi celular recientemente, desbloqueándolo frente a otros, había sido junto al carrito de Don Fede, reproduciendo Spotify mientras esperaba que preparara el elote. Nada raro. ¿O sí? Decidí hacer una prueba. A la siguiente tarde fui directo con Don Fede. Le pedí otro elote, pero esta vez no desbloqueé el celular. Lo dejé en el bolsillo, apagado. Me lo preparó igual que siempre. Todo parecía normal, pero esa noche no tuve sueños.
ni movimientos raros en mi cuenta. La coincidencia era suficiente para inquietarme. Así que, por mi cuenta, instalé una pequeña cámara de seguridad en una azotea cercana, apuntando directo al lugar donde don Fede ponía su carrito. Una cámara de buena resolución, con visión nocturna. Quería saber cuánto tiempo se quedaba ahí. ¿Qué hacía cuando ya no había clientes? Grabé 2 noches completas. Lo que vi no me lo esperaba. Don Fede no se iba después de cerrar. Apagaba las luces del carrito, bajaba la lona y se quedaba ahí, en la sombra. Pero no inmóvil. Abría una pequeña compuerta lateral y sacaba un estuche negro como de herramientas. De ese estuche conectaba cables a su propio carrito, donde tenía instaladas varias microcámaras, micrófonos y algo que parecía una antena de captación de señal. Revisaba algo en una tablet vieja que tenía escondida entre los trapos. Se quedaba así por horas. A veces conectaba un par de USBs a un router que también sacaba del carrito, todo en completo silencio. Me tomé el tiempo de hacer un análisis del video. Y sí, el carrito tenía al menos 3 cámaras y un lector de tarjetas magnéticas instalado justo donde los clientes ponían el celular, el monedero o incluso la bolsa. Todo hecho con tanto cuidado que pasaba desapercibido. Era un maldito espía de calle. Y lo peor, también captaba audio. Esas noches, como comprobé más adelante, don Fede grababa conversaciones, extraía datos de celulares desbloqueados y usaba su propio sistema para obtener contraseñas, accesos bancarios y archivos de interés. Era una especie de ladrón tecnológico, disfrazado de vendedor callejero. Me sentí enfermo. Me habían robado desde un carrito de elotes. La parte difícil fue decidir qué hacer. Podía ir a la policía, pero ¿con qué pruebas que pudieran presentar sin levantarme sospechas? ¿Iba a confesar que grabé a alguien sin permiso desde una azotea privada? ¿Iba a acusar a un señor de 60 años, con cara de abuelo bonachón, de ser un cibercriminal? Decidí confrontarlo. Una tarde, llegué como cualquier otro cliente. Él me saludó igual que siempre. Le pedí un elote con todo. ¿Y no me va a grabar hoy, don Fede? Le solté sin rodeos. Se detuvo en seco. No sonrió. Solo me miró, por primera vez sin esa expresión amable. ¿Cómo dice? Ya sé lo de las cámaras, las conexiones, los USB, los datos que roba. Tengo los videos. Y si quiere, los subo mañana a todos lados. Don Fede no dijo nada por unos segundos. Luego, bajó la mirada. Terminó de preparar el elote sin decir palabra. Me lo dio sin cobrarme. Luego murmuró: «Cuídese mucho, joven. Esta ciudad está llena de cosas peores que yo». No volví a verlo. Al día siguiente, el carrito ya no estaba. Tampoco la bocina, ni su toldo amarillo. Nada. Como si nunca hubiera existido. Pregunté a algunos vecinos si sabían qué le había pasado, pero nadie tenía idea. Solo una señora dijo que don Fede era nuevo, que apenas llevaba unos meses y que venía de no sabía dónde, como si siempre hubiera sido parte del paisaje, hasta que dejó de serlo. Revisé mis cuentas bancarias cada día durante semanas. Nada anormal. Me cambié de casa 2 meses después. No por miedo, sino por precaución. A veces pienso en la frase que me dijo al final: «Esta ciudad está llena de cosas peores que yo». Y no sé si lo dijo como amenaza, advertencia o confesión. Siempre he pensado que uno nunca termina de conocer México. Crees que sabes cómo funciona todo, que ya nada te sorprende y de repente te topas con algo que te cambia la vida para siempre. Me llamo Adrián Navarro, tengo 37 años y soy fotógrafo documental. Vivo en Guadalajara, pero por trabajo he recorrido gran parte del país. Desde hace unos años me he enfocado en registrar la vida de migrantes que cruzan México rumbo a los Estados Unidos. Historias duras, muchas veces invisibles, pero necesarias. La historia que voy a contar ocurrió en San Juan de los Lagos, Jalisco. A unos 40 minutos del centro del pueblo, en un camino de terracería lleno de polvo y rodeado de mezquites, está la Hacienda Mirador.
Es un lugar turístico relativamente nuevo, de esos que se promocionan por internet como una escapada rural para vivir el México antiguo. Ofrecen cabalgatas, cenas campiranas, tours por el campo y hasta temazcal. Todo muy pintoresco, muy bonito, pero nada es lo que parece. Yo llegué ahí por una recomendación. Un compañero de trabajo me dijo que varios migrantes habían sido vistos cerca de esa zona. Me dijo: varios han desaparecido después de pasar por ahí. No hay pruebas, pero los rumores apuntan a la hacienda. Ten cuidado. Fue suficiente para despertar mi curiosidad. Renté una habitación como cualquier turista. Pagué por 3 noches, con la excusa de descansar y hacer unas fotos del paisaje. Desde el primer momento, todo me pareció demasiado perfecto. La fachada recién pintada, empleados sonrientes, música de mariachi sonando bajito en la recepción. Me recibió una mujer llamada Lucía, delgada, de cabello negro recogido, con una sonrisa que parecía pegada con engrudo. No dejaba de mirarme como si estuviera evaluándome. «Usted está en buenas manos. Aquí todo es paz, señor Navarro», me dijo mientras me entregaba la llave de la habitación. Me asignaron la habitación número 5, en una casona amplia, con techos altos y paredes de adobe. Bonita, sí, pero algo no encajaba. Por la noche no había un solo sonido, ni grillos, ni perros, ni el típico canto lejano de gallos, solo el zumbido de la electricidad y el crujir de la madera vieja. Todo demasiado silencioso para estar en el campo. La primera noche no dormí bien. Escuché ruidos, pasos, arrastres, cadenas. No me lo imaginé. Me levanté, abrí la puerta con cuidado y no vi a nadie, pero juro que alguien caminaba por el pasillo en plena madrugada. Lo dejé pasar. Pensé que sería otro huésped o que los empleados hacían labores de limpieza nocturna, pero al día siguiente noté algo raro. Yo era el único huésped. ¿Y los demás cuartos?, pregunté con fingida curiosidad mientras desayunaba en el comedor. «Casi nadie viene entre semana», me respondió Lucía, «pero el fin de semana se llena, ya verá». Mentía. Lo sentía en la forma en que lo decía. No era una mujer improvisada. Hablaba con la seguridad de quien ha practicado esa historia demasiadas veces. Ese mismo día salí a explorar los alrededores. Pregunté por los peones, los caballos, el temazcal, y me dijeron que las actividades estaban suspendidas por mantenimiento. Todo, supuestamente, cerrado. Sin embargo, vi movimiento. Desde un punto alto en una colina, observé a un grupo de hombres trabajando cerca de un corral. No llevaban uniforme, ni parecían empleados. Uno de ellos se detuvo a mirar hacia donde estaba yo, y se quedó ahí, inmóvil. Sentí una presión extraña en el pecho. Decidí regresar. Esa noche pasó algo que lo cambió todo. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada. Escuché un golpe seco, como si algo pesado se hubiera caído justo debajo de mi habitación. El piso vibró. Me puse los zapatos, tomé mi lámpara y salí. La casona estaba en penumbra. Caminé por el pasillo central hasta llegar a una puerta doble que, según Lucía, llevaba al área de servicio. Estaba cerrada con una vieja cadena, pero uno de los eslabones estaba flojo. La abrí. Adentro, una escalera descendía hacia un sótano de piedra. El aire cambió de inmediato. Era húmedo, denso, casi putrefacto. Bajé con cuidado. El sonido de los pasos sobre la piedra era el único que me acompañaba. Mientras más bajaba, más fuerte se volvía un olor a sudor, a encierro, a miedo. Al llegar al fondo, lo vi. Una reja de acero dividía el espacio. Detrás de ella, en la penumbra, había personas, hombres, mujeres, incluso un par de adolescentes. Estaban sucios, desnutridos. Uno de ellos se levantó al verme y susurró: «Ayúdame, por favor. Nos tienen aquí desde hace días». No podía creer lo que veía. Estaban encerrados. Celdas de piedra, sin colchones, sin baños, apenas con cubetas para sus necesidades. Algunos tenían marcas en las muñecas. Ninguno hablaba mucho. El miedo era más grande que el dolor.
Uno de ellos, un joven que no pasaba de los 18 años, me explicó en voz baja que los habían engañado con promesas de trabajo en la hacienda. Otros simplemente fueron secuestrados del tren. Los usaban para trabajos forzados, construir, limpiar, cargar sacos de alimento y tierra, trabajar en zonas apartadas, sin paga, sin salida. La hacienda era una fachada, un lugar turístico para ocultar un centro de trabajo esclavo, de migrantes. Sentí rabia y miedo. Saqué mi teléfono para grabar, pero no había señal, ni una sola raya. Guardé el teléfono, tomé unas fotos discretas y salí como pude, subiendo las escaleras sin hacer ruido. Cerré la puerta con la cadena floja. Regresé a mi cuarto como si nada, aunque el corazón me martillaba el pecho. Dormí con la puerta asegurada con una silla bajo la perilla. A la mañana siguiente, me fui. Inventé que tenía una emergencia familiar y necesitaba salir antes. Lucía me miró con la misma sonrisa tensa de siempre, pero ahora más seria. ¿Seguro que no quiere quedarse una noche más? Muy seguro. Gracias, le dije sin mirarla a los ojos. Me subí al coche, manejé de regreso al pueblo y fui directo al Ministerio Público. Entregué las pruebas, fotografías, audio, mi testimonio completo. Dijeron que iban a investigar. Nunca pasó nada. A la semana recibí una llamada de un número oculto. Una voz masculina, pausada y clara, dijo: «Sabemos quién eres, Navarro. Cuida lo que publicas. Aquí no pasó nada». Colgué. Bloqueé todos los números desconocidos, cambié mi dirección y borré los archivos digitales. Me quedé solo con una copia impresa, escondida, por si acaso. Desde entonces no he vuelto a trabajar en ese tipo de documentales. La historia sigue conmigo, cada noche que cierro los ojos. Y esa hacienda, la Hacienda Mirador, sigue ahí, con sus cabalgatas, sus cenas a la luz de las velas y sus reseñas falsas en internet. Pero bajo tierra, sigue latiendo el verdadero corazón de ese lugar, y nadie hace nada. Al principio era sencillo. Salíamos con las redes marcadas con una cinta roja. Sabíamos que esas eran las buenas. Nos adentrábamos un poco más de lo habitual, más cerca de la zona donde está prohibido pescar, donde dicen que los federales patrullan. Pero nunca nos topamos con nadie. La consigna era clara: no abrir las redes. Aunque algunas venían más pesadas, más sólidas que si trajeran pescado. Recogíamos, las subíamos al compartimento sellado de la panga, tapábamos con hielo y regresábamos a tierra. En el muelle nos esperaban 2 camionetas negras. Nosotros entregábamos, ellos pagaban. Pronto empecé a ganar más en una semana que en 2 meses normales. Pagué mis deudas, le puse piso nuevo a la casa, hasta le compré una bicicleta nueva a mi sobrino. Me convencí de que no era tan grave. No estoy matando a nadie, me decía, solo pesco. Pero eso no duró. Un día, regresando de una entrega, uno de los marinos se apareció en el muelle. Pidió revisar las hieleras. Todos nos pusimos tensos. Pero justo cuando iba a levantar una tapa, apareció Toño, sonriendo, saludando al marino por su nombre, invitándolo a una cerveza en la fonda. El marino aceptó y se fue con él. Nunca revisó nada. Ahí entendí que no había escapatoria. Un mes después, desapareció Julio, uno de los pescadores más antiguos. Su panga apareció a la deriva, sin redes, sin motor, sin hielo. Algunos dijeron que se había ido a Estados Unidos, otros que había hablado de más. Yo sabía que era lo segundo, porque unos días antes lo escuché decirle a Chucho: «Esto no va a acabar bien, cabrón. El día menos pensado va a venir el ejército y nos va a cargar la chingada a todos». Después de eso, ni sus botas aparecieron. Una madrugada nos tocó salir con 2 redes extras, mucho más pesadas. Éramos solo 3 en la panga. Nos acercamos a una boya que flotaba sola en el canal. Uno de los muchachos, un morro de apenas 17 años que apenas sabía remar, se resbaló al intentar enganchar la red. Cayó al agua. No lo ayudamos, no porque no quisiéramos, sino porque Toño había dado órdenes claras: si algo se cae,
se deja. Tardó 3 minutos en dejar de gritar, 3 minutos eternos. Lo único que quedó flotando fue su gorra mojada. Empecé a perder el sueño. Soñaba que me hundía con las redes, que al abrirlas, en vez de pescado salían cuerpos amarrados, hinchados por el agua. Soñaba que al jalar las cuerdas, lo que sacaba era mi propio cadáver. Pensé en huir. Una noche empaqué una mochila con ropa, algo de dinero, y caminé hasta la central de autobuses. Pero cuando llegué, vi una camioneta negra estacionada frente a la taquilla. El copiloto me miraba con los lentes oscuros puestos, aún de noche. No bajó del coche, solo me miró. Volví al muelle al amanecer. El último viaje fue hace 2 semanas. Toño no apareció esa vez. Nos dieron coordenadas nuevas, más lejos de lo habitual, casi en mar abierto. Las redes venían marcadas con cinta negra. Nunca las habíamos usado así. Yo ya no preguntaba nada, solo tiré la red al agua, pero al recogerla sentí algo distinto. No era solo el peso, era la forma. No traía droga, traía bolsas negras, cuerpos, 1, 2, 3, y uno de ellos era Julio. Esa noche vomité todo lo que comí. Al día siguiente dije que estaba enfermo, que no podía salir. Toño no me respondió, pero me mandaron a un médico de ellos a revisarme. Me miró los ojos, me revisó la garganta y antes de irse me dijo: «Te ves muy bien para estar enfermo. No te enfermes otra vez, compa. Podría ser muy peligroso para tu salud». Hoy estoy aquí, escribiendo esto en un café internet del centro de Culiacán. Cambié de número. Apagué la panga. Dije que me iba al norte, que me habían ofrecido trabajo en una camaronera de Sonora. Pero no voy a ir a Sonora. Voy a quedarme en movimiento, dormir en hostales, trabajar por días, pagar en efectivo, no hablar de más. Y cuando alguien me pregunte por qué dejé la pesca, le diré lo mismo que le digo a todos: porque el mar ya no me quiere. Pero la verdad es otra. Yo soy el que ya no puede soportar lo que el mar me obligó a sacar de sus entrañas. Y aunque me llamen Richie el Mudo, tengo mucho que decir, solo que nadie quiere escucharlo. Porque todos, allá en el muelle, ya saben que el silencio es lo único que todavía mantiene a flote nuestras vidas. Yo me llamo Ricardo, pero allá en el puerto todos me conocen como Richie el Mudo. No porque no hable, sino porque aprendí desde muy joven que los que hablan mucho en el mar acaban desapareciendo en él. Y no estoy hablando en sentido figurado. Allá en Altata, Sinaloa, entre pangas, redes y corvinas, uno aprende rápido a ver y callar. Empecé a pescar con mi papá desde los 11 años. Primero como chalán, limpiando escamas, remendando redes, cebando anzuelos. Luego, con los años, le fui agarrando cariño al mar, al ruido de las olas golpeando el casco, al olor de motor quemado mezclado con sal. Mi papá murió de cirrosis cuando yo tenía 17. Desde entonces, la panga fue mía. La heredé con motor viejo, remos astillados y deudas con el proveedor de gasolina. Pasaban los años y cada vez era más difícil vivir del mar. Las cooperativas pagaban miserias por el kilo de camarón y los coyotes ofrecían menos todavía. A veces, con suerte, regresaba con 2 hieleras medio llenas de mojarra y un tanque casi seco, lo justo para comprar tortillas, aceite y una cerveza tibia. Así estábamos todos en el muelle, viviendo al día, hasta que llegó ese cabrón del Toño el Grande. Nadie sabía exactamente de dónde había salido. Un día simplemente apareció en la fonda de Doña Mari, con una camioneta blanca sin placas y lentes oscuros aunque estaba nublado. Se sentó en la mesa grande, pidió carne con chile y empezó a hablar con el líder de la cooperativa. No gritaba, no alardeaba, hablaba bajito, como quien te cuenta un secreto. A los pocos días, los más jodidos del muelle, los que no tenían ni para cambiar el aceite del motor, empezaron a estrenar lanchas nuevas, redes italianas, GPS, hasta hieleras con logos en inglés. Pero nadie decía nada. Los mismos de siempre seguían en la rutina: salir de madrugada, regresar al mediodía, contar las piezas, lamentarse por la gasolina. Pero los que estaban con Toño regresaban tarde, muy tarde, y las pangas venían más pesadas de lo normal, aunque no traían más pescado.
Yo me hice pendejo. No me metía. Pensaba que si no les debía nada, no me iban a buscar. Hasta que un día se me jodió el carburador en medio de la bahía. Me quedé varado, con el sol partiéndome la cabeza y sin señal en el radio. Cuando ya me estaba preparando para dormir sobre el motor, apareció la panga de Chucho, el dormido, otro del muelle que ya trabajaba con Toño. Me remolcó hasta la orilla. «Te están buscando, Richie», me dijo sin verme a los ojos. «¿Quién?» «Toño. Dice que te quiere hacer una propuesta de trabajo, que seas parte de la flotilla». «No», le dije, «yo estoy bien así». Pero al día siguiente, al llegar a mi casa, encontré a mi perro envenenado en la banqueta. La lengua morada, los ojos salidos. Era un pitbull bravo, de los que ladran hasta por una sombra. Nadie oyó nada. Esa noche, Toño me esperó afuera de mi casa. Sin decir palabra, me aventó un sobre con dinero. «Mañana a las 4 de la mañana, en la lancha, vas a recoger con otros 3. Las redes ya están preparadas. Solo tira, recoge y entrega, como siempre». «¿Y qué traen las redes?» «Lo mismo de siempre, y un extra, pero no es tu problema. Tú solo cobras». Me dejó el sobre en la mesa del comedor. Cuando lo abrí, conté más billetes de los que había visto en los últimos 6 meses. Así empezó todo. Al principio era sencillo. Salíamos con las redes marcadas con una cinta roja. Sabíamos que esas eran las buenas. Nos adentrábamos un poco más de lo habitual, más cerca de la zona donde está prohibido pescar, donde dicen que los federales patrullan. Pero nunca nos topamos con nadie. La consigna era clara: no abrir las redes. Aunque algunas venían más pesadas, más sólidas que si trajeran pescado. Recogíamos, las subíamos al compartimento sellado de la panga, tapábamos con hielo y regresábamos a tierra. En el muelle nos esperaban 2 camionetas negras. Nosotros entregábamos, ellos pagaban. Pronto empecé a ganar más en una semana que en 2 meses normales. Pagué mis deudas, le puse piso nuevo a la casa, hasta le compré una bicicleta nueva a mi sobrino. Me convencí de que no era tan grave. «No estoy matando a nadie», me decía, «solo pesco». Pero eso no duró. Un día, regresando de una entrega, uno de los marinos se apareció en el muelle. Pidió revisar las hieleras. Todos nos pusimos tensos. Pero justo cuando iba a levantar una tapa, apareció Toño, sonriendo, saludando al marino por su nombre, invitándolo a una cerveza en la fonda. El marino aceptó y se fue con él. Nunca revisó nada. Ahí entendí que no había escapatoria. Un mes después, desapareció Julio, uno de los pescadores más antiguos. Su panga apareció a la deriva, sin redes, sin motor, sin hielo. Algunos dijeron que se había ido a Estados Unidos, otros que había hablado de más. Yo sabía que era lo segundo, porque unos días antes lo escuché decirle a Chucho: «Esto no va a acabar bien, cabrón. El día menos pensado va a venir el ejército y nos va a cargar la chingada a todos». Después de eso, ni sus botas aparecieron. Una madrugada nos tocó salir con 2 redes extras, mucho más pesadas. Éramos solo 3 en la panga. Nos acercamos a una boya que flotaba sola en el canal. Uno de los muchachos, un morro de apenas 17 años que apenas sabía remar, se resbaló al intentar enganchar la red. Cayó al agua. No lo ayudamos, no porque no quisiéramos, sino porque Toño había dado órdenes claras. Si algo se cae, se deja. Tardó 3 minutos en dejar de gritar, 3 minutos eternos. Lo único que quedó flotando fue su gorra mojada. Empecé a perder el sueño. Soñaba que me hundía con las redes, que al abrirlas, en vez de pescado salían cuerpos amarrados, hinchados por el agua. Soñaba que al jalar las cuerdas, lo que sacaba era mi propio cadáver. Pensé en huir. Una noche empaqué una mochila con ropa, algo de dinero, y caminé hasta la central de autobuses. Pero cuando llegué, vi una camioneta negra estacionada frente a la taquilla. El copiloto me miraba con los lentes oscuros puestos, aún de noche. No bajó del coche, solo me miró. Volví al muelle al amanecer. El último viaje fue hace 2 semanas. Toño no apareció esa vez. Nos dieron coordenadas nuevas, más lejos de lo habitual, casi en mar abierto.
Las redes venían marcadas con cinta negra. Nunca las habíamos usado así. Yo ya no preguntaba nada, solo tiré la red al agua, pero al recogerla sentí algo distinto. No era solo el peso, era la forma. No traía droga, traía bolsas negras, cuerpos, 1, 2, 3, y uno de ellos era Julio. Esa noche vomité todo lo que comí. Al día siguiente dije que estaba enfermo, que no podía salir. Toño no me respondió, pero me mandaron a un médico de ellos a revisarme. Me miró los ojos, me revisó la garganta y antes de irse me dijo: «Te ves muy bien para estar enfermo. No te enfermes otra vez, compa. Podría ser muy peligroso para tu salud». Hoy estoy aquí, escribiendo esto en un café internet del centro de Culiacán. Cambié de número. Apagué la panga. Dije que me iba al norte, que me habían ofrecido trabajo en una camaronera de Sonora. Pero no voy a ir a Sonora. Voy a quedarme en movimiento, dormir en hostales, trabajar por días, pagar en efectivo, no hablar de más. Y cuando alguien me pregunte por qué dejé la pesca, le diré lo mismo que le digo a todos. Porque el mar ya no me quiere. Pero la verdad es otra. Yo soy el que ya no puede soportar lo que el mar me obligó a sacar de sus entrañas. Y aunque me llamen Richie el Mudo, tengo mucho que decir. Solo que nadie quiere escucharlo. Porque todos, allá en el muelle, ya saben que el silencio es lo único que todavía mantiene a flote nuestras vidas. Me llamo Julio Martínez. Durante 8 años fui administrador del Hospital General de Tlalnepantla, en el Estado de México. No soy médico ni enfermero. Nunca he tenido vocación de servicio, ni ese romanticismo por el sector salud que muchos fingen tener. Yo estudié contaduría en la FES Acatlán, y desde el principio supe que, si quería progresar en este país, tenía que adaptarme a cómo funcionan realmente las cosas. Entré al hospital como auxiliar administrativo, gracias a un conocido de mi padre que trabajaba en el sindicato. Era un puesto gris: checar facturas, archivar órdenes de compra, registrar entradas de medicamentos. Un trabajo que no deja huella. Pero yo aprendía, observaba y sobre todo me ganaba la confianza de los doctores, jefes de área y directivos. Me ofrecía a ayudar con trámites, movía papeles, aceleraba compras. Siempre estaba disponible. En un lugar donde todo es lento, quien agiliza cosas se vuelve indispensable. Así fui subiendo. Me dieron primero la subdirección administrativa. Luego, cuando despidieron al director por un caso de negligencia que se volvió mediático, me ofrecieron quedarme como encargado del despacho. No querían a alguien nuevo, preferían un interno. Acepté sin hacer ruido. Así, a los 36 años, me convertí en director administrativo de uno de los hospitales más grandes del norte del Valle de México. Y fue entonces cuando empezó lo verdaderamente turbio. Todo gira en torno al papel. En un hospital público, todo tiene que ser documentado: las compras, los egresos, los tratamientos, los pacientes. Pero el caos, la saturación y la falta de personal hacen que los registros estén llenos de errores. Nombres mal escritos, expedientes duplicados, hojas sin firmar. Un campo fértil para los que sabemos movernos en medio de la confusión. Fue en medio de esa marea de papeles que encontré una oportunidad. Una licitación de compra de material quirúrgico por 8 millones de pesos. Los insumos ya habían sido recibidos, pero la empresa que facturó no coincidía con la del contrato. El proveedor original se había declarado en bancarrota, pero los productos llegaron. Un intermediario se hizo cargo. Hablé con ese intermediario. Se llamaba Ramón Suárez. Era de esos empresarios que parecen salidos de una reunión de partido político. Traje caro, vocabulario coloquial y una mirada que nunca termina de sonreír. Me explicó que tenía acceso a distribuidores que podían surtirnos sin licitación, directo y rápido, siempre que firmáramos convenios de urgencia. No hay que dejar que los enfermos esperen por burocracia, me dijo, con una palmadita en el hombro. Ahí empezó todo. Creamos a los pacientes fantasmas. Era más fácil de lo que parece. Bastaba con registrar nombres nuevos en la base de datos de urgencias. Muchos llegaban sin identificación, sobre todo los que eran canalizados por ambulancias.
Si fallecían al poco tiempo, el papeleo quedaba incompleto. Con ayuda de algunos médicos, clonábamos sus expedientes, cambiábamos los nombres, las fechas, hacíamos que el mismo paciente existiera 3 o 4 veces. Luego, simulábamos tratamientos costosos, diálisis, quimioterapias, cirugías laparoscópicas. Poníamos que necesitaban materiales carísimos, catéteres importados, prótesis de titanio, medicamentos oncológicos. Todo era falso. Pero la justificación quedaba en el expediente. Se generaba una orden de compra, se facturaba y el dinero salía. A los 3 años habíamos atendido a más de 1000 pacientes que nunca existieron. Las compras sumaban más de 120 millones de pesos. Todo era en papel, ni una sola queja. Nadie reclamaba, nadie investigaba. El hospital seguía funcionando, con carencias reales, claro, pero compensadas por otros programas. A veces sí llegaban los materiales, a veces los revendíamos. Era un sistema engrasado, eficiente, y yo estaba en el centro, como el contador de los muertos invisibles. Me llamo Benigno Zárate. Hace unos años trabajé como albañil en la remodelación de una vieja hacienda en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México. El lugar se llamaba La Soledad y estaba en las faldas de una montaña rodeada de pinos y encinos. Por fuera era una construcción enorme, hecha de cantera y adobe, con un portón de hierro viejo y un patio central del tamaño de una cancha de fútbol. La estaban convirtiendo en un centro turístico de cabañas, spa y experiencias rurales, según nos dijeron los inversionistas. Pero detrás de esa fachada pintoresca se escondía algo mucho más oscuro. Todo comenzó cuando mi compadre Raúl me consiguió trabajo con el patrón. El dueño de la hacienda era un tipo de nombre rimbombante, Don León de la Mora. Era de esos empresarios de ciudad que vienen al campo a renovar propiedades para vendérselas a extranjeros. Nunca lo vi cargar un costal de cemento, pero siempre caminaba con botas relucientes y un sombrero de ala ancha, como si fuera un hacendado de los de antes. Era educado, eso sí, pero su mirada era seca, sin vida, como si viera a través de ti. Nos ofrecieron buena paga, alojamiento y comida. Nos dijeron que estaríamos ahí unas 6 semanas, arreglando los pisos originales, reforzando los techos y construyendo las primeras 4 cabañas en un terreno plano detrás del casco de la hacienda. Parecía un buen trato. Durante las primeras semanas todo marchó normal. Había 11 hombres en el equipo, todos de pueblos cercanos, San Simón, Temascaltepec, Colorines. Nos levantábamos con el primer gallo y trabajábamos hasta que el sol se iba detrás del cerro. Pero fue a partir de la 3ª semana cuando las cosas empezaron a torcerse. Primero fue la desaparición de Eliseo, un chamaco de apenas 19 años. Decían que había agarrado sus cosas y se había ido sin avisar, pero eso no cuadraba. La mochila con su ropa seguía en el cuarto donde dormíamos, su credencial de elector también. Solo había desaparecido. Don León no mostró preocupación. Dijo que los jóvenes de ahora eran inconstantes, que ya encontraría otro peón. Pero no fue solo Eliseo. A la semana siguiente, perdimos a Hilario. El hombre era callado pero cumplidor. Tenía una hija estudiando en Toluca y siempre hablaba de ella cuando cenábamos. Un día no bajó a desayunar. Subimos a buscarlo a su cuarto. No estaba. Su cama estaba tendida. Su ropa seguía colgada en el perchero. Hasta su machete quedó sobre la silla. Pensamos en llamar a la policía, pero don León nos reunió en el patio y dijo que ya había avisado al comandante de la zona, que él se encargaría. No nos mostró ningún folio, ninguna constancia. Solo habló con esa voz pausada y seca que siempre usaba. Luego trajo a otros 2 hombres nuevos. Y seguimos trabajando. Empecé a sentir desconfianza. A eso súmale que a partir de entonces, cada que escarbábamos para los cimientos de las cabañas, salían cosas raras de la tierra. Primero fueron clavos viejos, herraduras, utensilios oxidados. Luego, huesos. Al principio pensábamos que eran de reses o burros antiguos,
pero una vez saqué un fémur que era claramente humano, largo, limpio, enterrado con una manta que se deshacía al tocarla. Se lo mostré a mi compadre Raúl. «No digas nada», me dijo, bajando la voz. «Ya viste lo que pasa con los que preguntan demasiado». Le hice caso. Me guardé los comentarios, pero en las noches me costaba dormir. Una tarde, después de una tormenta fuerte, uno de los trabajadores nuevos, un tal Rubén, de voz ronca y aliento alcohólico, resbaló cerca de uno de los cimientos y cayó en un socavón. Nos asomamos rápido para ayudarlo. El hoyo era profundo, como de 2 metros. Rubén se rompió una pierna, pero gritaba más de miedo que de dolor. «¡Sáquenme, hijos de la chingada! ¡Sáquenme ya!». No entendíamos su desesperación, hasta que uno de nosotros bajó con una cuerda. Cuando lo jalamos de regreso, traía la cara pálida y los ojos abiertos como platos. «Hay cadáveres, hay muchos», balbuceaba. No le creímos del todo hasta que bajamos un foco de los de obra, colgándolo con una extensión. Lo que vimos ahí abajo nos dejó fríos. Había al menos 4 cuerpos. No eran esqueletos secos. Estaban semifrescos, cubiertos con tierra y cal viva. Algunos con las botas puestas, otros con el uniforme de mezclilla que nos daban para trabajar. Uno de ellos tenía tatuado en el brazo un colibrí. Era Hilario. Ese día quisimos confrontar a don León, pero no estaba. El mayordomo, un hombre viejo y flaco, al que solo llamábamos don Fermín, nos dijo que el patrón había tenido que salir a Morelia por unos asuntos. Nos pidió que no causáramos alboroto, que todo se resolvería, que a veces la tierra escupe lo que uno no quiere ver. Esa frase me quedó grabada. Esa noche, Raúl y yo empacamos nuestras cosas. Íbamos a irnos al amanecer, pero antes decidimos pasar por el archivo que don León tenía en un cuarto del ala norte de la hacienda. Yo había visto que guardaban papeles ahí, planos, permisos, papelería legal. No sé qué buscábamos. Tal vez pruebas, tal vez solo queríamos entender. Forzamos la cerradura con una palanca. Dentro del cuarto había estantes metálicos, una mesa grande y un archivero oxidado. Los documentos estaban ordenados por fechas. Empezamos a revisar. Encontramos planos de construcción con marcas en rojo donde se ubicaban las futuras cabañas. Pero lo que nos llamó la atención fueron unas hojas sueltas, con listas de nombres. Eran listas de jornaleros, nombres, edades, oficios, lugares de origen. Al lado, una columna titulada Estado. Algunos decían transferido, otros liberado, y varios, demasiados, decían una sola palabra, integrado. Fue Raúl quien lo dijo primero. Esto es una lista de los que han desaparecido. Encontramos también una carpeta con fotos impresas. Eran fotos de cuerpos. En una se veía claramente a Eliseo, el chamaco. Tenía los ojos abiertos, la boca llena de tierra. En otra estaba Hilario, recostado sobre una lona negra, con la misma ropa que llevaba la última vez que lo vimos. Nos quedamos en silencio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuchamos pasos afuera. Cerramos todo rápido y salimos por una ventana lateral. Corrimos hasta la parte trasera de la hacienda y no paramos hasta llegar al camino de terracería que llevaba al pueblo. Cuando llegamos a San Simón, fuimos directo con el juez auxiliar. Le contamos todo. El hombre, nervioso, nos escuchó con atención, pero al final solo dijo: «Con ese señor no se juega. Ustedes váyanse, no digan nada más». Así lo hicimos. Raúl se fue a Veracruz. Yo regresé con mi esposa a Toluca. Durante meses no hablé del tema, pero algo me carcomía por dentro. La culpa, supongo, la rabia, la certeza de que los muertos seguían ahí. Hace poco me enteré por un primo que ya inauguraron las primeras cabañas en La Soledad. Las promocionan como una experiencia rústica llena de historia y tradición mexicana. Los turistas llegan felices a dormir sobre las tumbas, porque eso es lo que son. No hay justicia para los pobres, solo tierra. Pero yo escribo esto porque tal vez alguien lo lea, porque tal vez un día alguien escarbe más profundo y escuche lo que la tierra quiere decir.
La carretera federal número 54 se extiende como una cicatriz entre San Luis Potosí y Zacatecas. Una línea recta, calurosa, monótona, donde los cactus y la maleza parecen multiplicarse en cada kilómetro y las gasolineras son oasis mal iluminados que apenas interrumpen el silencio del desierto. Yo era chofer de tráiler. Llevaba casi 15 años en ese oficio. De esos que aprenden más a leer el cielo y el sonido del motor que a leer libros. Esa noche transportaba un cargamento de electrónicos desde Guadalajara hasta Saltillo. Todo iba en orden. Manejaba de noche porque me gustaba la soledad y porque el calor del día hacía que el motor se sintiera como una olla de presión. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando vi el letrero. Gasolinera San Bartolo, a 2 kilómetros. Me pareció raro. Conocía bien esa ruta y jamás había visto una estación en ese tramo. Pero mi tanque estaba por debajo de la mitad y siempre es mejor prevenir. Además, necesitaba estirar las piernas. La gasolinera estaba justo al borde de un pueblo diminuto, con no más de 3 casas visibles desde la carretera. El lugar tenía 2 bombas, una tienda oscura con un cartel de Coca-Cola deslavado y una luz de vapor de sodio que parpadeaba encima del techo de lámina. No había autos, no había nadie. Me estacioné junto a la bomba y bajé del tráiler. No había empleados a la vista, así que toqué el timbre. Una campanita chirriante sonó adentro. Esperé. Pasaron un par de minutos. Iba a subirme de nuevo cuando un tipo salió del local. Delgado, moreno, con una gorra roja y uniforme sin logotipo. Lo primero que noté fue que no me miró directo a los ojos. Me pidió que pagara primero. Le di efectivo. «Llene el tanque, por favor», le dije. Asintió sin hablar y empezó a despachar. Mientras tanto, me estiré la espalda y caminé un poco alrededor del tráiler. Fue entonces que vi algo raro. A un costado de la bomba, pegado a la pared de la tienda, había un pequeño cubículo de vidrio, como una cabina de vigilancia, con lo que parecía una cámara de seguridad apuntando directo hacia donde estaba mi vehículo. No era la típica cámara de gasolinera. Era grande, moderna, y tenía un lente giratorio que parecía seguirme. Me inquietó. Di un paso hacia atrás y noté que había más cámaras. Una justo encima del letrero de precios, otra al lado de una caja de herramientas. Todas nuevas, impecables. No coincidía con el resto del lugar, que parecía abandonado. «¿Qué vigilan con tanto detalle?», pregunté al empleado. No respondió. Solo murmuró que eran cosas del patrón. Cuando terminó de llenar, cerró la tapa del tanque y me devolvió el cambio exacto. Sin una palabra más, regresó a la tienda. Subí de nuevo al tráiler. Justo antes de arrancar, noté algo que me heló la sangre. En el parabrisas, del lado del copiloto, había una pequeña mancha de pintura blanca, circular, como hecha con la yema de un dedo. No estaba cuando llegué. Pensé en bajar a reclamarle al tipo, pero algo me detuvo. Algo en la forma en que me evitó la mirada. Algo en la quietud del lugar. Un instinto viejo que solo los caminos largos y la mala suerte desarrollan. Así que no me bajé. Solo arranqué. Avancé unos 20 kilómetros más por la carretera. La mancha blanca seguía ahí. Entonces vi luces rojas a lo lejos. Un retén. Me alivié. Pensé que era uno de esos operativos de revisión militar. Disminuí la velocidad, pero conforme me acerqué, algo no cuadraba. No había camionetas oficiales, ni soldados. Eran 2 camionetas viejas, una Explorer y una Silverado, mal estacionadas en forma de embudo sobre la carretera. Había conos, sí, pero los chalecos de los hombres que se acercaban no eran los del ejército, ni de la Guardia Nacional. Eran chalecos naranjas sin insignia, con linternas apuntando directo al parabrisas. Pisé el freno. «Apague el motor y baje, por favor», dijo uno de ellos, alto, barba cerrada, con un radio en la mano. «¿De qué se trata?», pregunté, dejando apenas la ventanilla abierta. «Revisión aleatoria. Rutina», respondió, sin mostrar placa, sin decir su nombre. El otro ya se acercaba por el lado del copiloto. Fue ahí cuando lo comprendí. No era una revisión. Me habían marcado en la gasolinera. Ese círculo blanco en el parabrisas era la señal. El tráiler era valioso,
y alguien en esa estación había hecho una llamada. Esa cámara no era de vigilancia, era de selección. ¿Qué transportas?, insistió el tipo de la barba, ahora con una linterna apuntando a mis ojos. Puse primera y arranqué. Lo hice sin pensar. La adrenalina me empujó a hacer lo que ningún trailero debería hacer en un retén: huir. Escuché un grito, luego un golpe seco contra la parte trasera del tráiler. Las luces de una camioneta encendiéndose. Iban detrás de mí. Aceleré. El tráiler rugía y los espejos retrovisores vibraban. No sabía cuánto tiempo podía mantenerles distancia, pero no me iba a detener. Pasaron 5, 10 kilómetros. La camioneta me seguía, las luces altas cegándome. Tomé una curva cerrada y justo cuando salía del trazo vi un letrero de terracería: Rancho Los Laureles, 6 kilómetros. No lo pensé. Metí el tráiler por ese camino de tierra a toda velocidad. Era estrecho y lleno de piedras, pero sabía que no podían seguirme fácilmente. Ellos traían camionetas rápidas, pero yo traía peso, y ese peso era mi ventaja. Levanté una nube de polvo que me cubría como una cortina. Durante los siguientes 5 minutos no vi nada en los espejos. La persecución se había detenido. Tal vez pensaron que me saldría del camino. Tal vez solo necesitaban los tráileres fáciles. Me refugié en el rancho, un lugar modesto, con una reja sin candado. No había nadie despierto. Estacioné detrás de un granero y apagué el motor. Esa noche no dormí. No bajé del tráiler. Solo esperé el amanecer con un cuchillo de cocina en la mano y el corazón latiendo como loco. A la mañana siguiente conduje hasta Saltillo sin detenerme. Nunca volví a cargar en esa ruta. Cada vez que alguien mencionaba la gasolinera San Bartolo, decía que no existía, que no había tal lugar. Lo busqué después en Google Maps. Nada. Solo un tramo de carretera vacía, sin señalamiento, sin rastro. Pero yo sé que estuvo ahí. Yo lo viví. Desde entonces, cada que cargo mercancía valiosa, reviso el parabrisas. Cada que paso por una gasolinera solitaria, me bajo con el motor encendido, alerta. Porque en México no necesitas fantasmas para que algo te quite el aliento. Basta con una mancha blanca en el vidrio y una estación que no aparece en los mapas. Yo no debería estar contando esto, pero si me callo, se lo van a seguir haciendo a otros. Me llamo Fabián, tengo 32 años y durante más de una década me dediqué a la cosecha de uva en el Valle de Guaymas, en Sonora. Nunca me metí en broncas, nunca le hice daño a nadie. Solo buscaba chamba, como todos. Aquel verano fue más seco que de costumbre. El calor pegaba desde temprano y los jornales estaban cada vez peor. Había semanas que ni para llenar el tanque del carro alcanzaba. Un lunes por la mañana, mientras tomaba café en la cochera, se me acercó el Chuy. Era un compa de la infancia que se había ido al norte y regresaba cada que las cosas se ponían feas allá. «Hay chamba en la sierra, carnal», me dijo en voz baja, como si no quisiera que ni los árboles lo escucharan. «Pagan al doble que aquí, comida incluida». Lo miré con desconfianza. El Chuy nunca había sido santo, pero tampoco rata. «¿Qué tipo de chamba?» «Cosecha», dijo rápido. «Pero es otro tipo de planta, ¿sí me entiendes?» No me hacía falta mucha cabeza para entender a qué se refería, pero entre quedarme ahí sin un peso o subir al monte unos días, pues me ganó la necesidad. Tenía que pagar la luz, la escuela del chamaco, y mi vieja ya estaba cansada de que le prometiera lo que no podía cumplir. Acepté. Salimos esa misma noche en una camioneta sin placas, con los vidrios tapados con plástico negro por dentro. Éramos 5, 3 de Hermosillo, un chavalo del DF, bueno, de la CDMX, como ahora le dicen, y yo. Nadie hablaba mucho. Todos llevábamos esa mezcla de nervios, pobreza y resignación tatuada en la cara. Después de más de 6 horas de caminos de terracería, llegamos a un rancho escondido entre los cerros, donde los nopales crecían hasta dentro de las bardas. Nos bajaron y nos revisaron los celulares. «Aquí no hay señal ni debe haber», dijo uno de los hombres armados.
Dejamos nuestras cosas en un galpón improvisado, colchonetas en el suelo, un solo ventilador y una letrina detrás de los mezquites. Los primeros 2 días sí fue cosecha, pero no de amapola ni mota. Nos pusieron a cavar surcos entre unas plantas que no reconocía. Eran pequeñas, con hojas anchas y tallos suaves. «Esto es chino», dijo uno de los otros jornaleros, un viejo que llevaba ahí más tiempo. «Pero aquí las siembran para algo más cabrón, fentanilo». Me reí por dentro. ¿Fentanilo? ¿Aquí? Siempre pensé que eso era cosa de gringos o de narcos en serie de Netflix. Pero ahí estaba yo, con la tierra bajo las uñas, ayudando a crecer veneno. Después vinieron las amenazas. Al tercer día, uno de los morros preguntó si ya nos podíamos ir. El capataz, un tipo seco con mirada de perro sarnoso, lo miró sin moverse. «Mañana le llevamos un recado a tu mamá», dijo. Y al día siguiente, el chavalo ya no estaba. «No pregunten», nos advirtieron, y nadie lo hizo. Aprendimos rápido que el silencio era más seguro que cualquier rezo. Los días eran eternos. El calor no te dejaba pensar. Nos levantaban antes del amanecer, nos daban tortillas duras, frijoles recalentados y luego directo a las hileras de plantas. Había una estructura de madera techada con lonas donde molían semillas, mezclaban químicos y almacenaban bidones con etiquetas en chino. Todo olía a medicina, pero con algo más, algo corrosivo, que se metía en la nariz y te mareaba si te acercabas demasiado. Una noche escuché al viejo de Hermosillo vomitar sangre. Lo encontraron tirado al amanecer, junto a los bidones. Dijeron que se resbaló, pero sus uñas estaban rotas, como si hubiera intentado escarbar la tierra. Yo empecé a perder peso. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Algunos decían que había un grupo de halcones vigilándonos desde los cerros. Nunca los vimos, pero siempre sentías los ojos. Una noche vi destellos a lo lejos. Pensé que eran luciérnagas, pero se movían demasiado parejo. Era gente. No sabías qué era peor, los que nos vigilaban o los que nos cuidaban. Una tarde, uno de los jefes me llamó por mi nombre. Eso me heló. «Tú, Fabián, vente». Me llevaron a una cabaña más chica, donde había un escritorio y una televisión con cámara de vigilancia. En la pantalla vi mi casa, mi hijo jugando con una pelota, mi esposa colgando ropa. Era en tiempo real, no dijeron nada, solo me la mostraron. Cuando la pantalla se apagó, el jefe habló. «Si un día se te ocurre correr, ellos pagan». Ese fue el punto sin retorno. Desde entonces, cada decisión era de vida o muerte. Yo no podía quedarme, pero tampoco podía escapar. Empecé a observar, a aprender. Sabía cuántos hombres había, cuándo cambiaban turnos, dónde escondían los radios. Una madrugada, mientras todos dormían, fingí un ataque de vómito para ir al baño. Salí por detrás, sin lámpara, usando solo la luz de la luna. Caminé más de 2 horas entre cerros, sin rumbo. Sabía que si me atrapaban, no me preguntarían nada, solo me enterrarían. Encontré un río seco y seguí su cauce hasta que vi luces lejanas. Una casa. Toqué la puerta y me desmayé. Desperté en un hospital rural. Tenía fiebre y una infección por una herida en la pierna. Cuando quise hablar, no pude. La garganta se me cerraba de puro miedo. Pero una enfermera me entendió. Me trajo papel. Escribí. «No digan que estoy aquí». Me quedé 2 días. Cuando pude caminar, escapé otra vez. Fui a un pueblo más alejado y desde ahí llamé a mi esposa. Le dije que huyera, que se fuera con su hermana en Culiacán, que no regresara por nada del mundo. Ella lloró. Yo lloré. Pero entendió. Han pasado más de 3 meses desde que salí del rancho. Me escondo en diferentes pueblos del sur de Sonora. No uso mi nombre real. Cambié mi forma de vestir, me corté el pelo, aprendí a callar. Nunca duermo más de 5 horas. Siempre escucho motores. Siempre temo que toquen la puerta. Y aunque estoy libre, no puedo dejar de pensar en los que se quedaron, en los que no supieron cómo huir, en los que ni siquiera sabían qué estaban haciendo. Dicen que Sonora es tierra de oportunidades, pero hay cultivos donde lo que germina no es riqueza, es muerte. Y a veces
El precio de una decisión desesperada no se paga con dinero, se paga con la vida. Yo me llamo Gerardo, aunque todo el mundo me dice el flaco. Tengo 48 años, más de 20 de ellos arriba de un tráiler. He recorrido tantas veces la carretera de México a Tijuana que podría manejarla con los ojos cerrados. A veces lo hago, ¿para qué mentir? Uno aprende a vivir entre el insomnio, la cafeína y los tacos de carnitas que venden en los paraderos. Esa noche yo estaba en San Juan del Río, en Querétaro. Era ya tarde, como las 11, y apenas había terminado de descargar un lote de electrodomésticos en una bodega de Electra. Mi plan era buscar un hotel barato, dormir 4 o 5 horas y continuar al amanecer. Pero justo cuando estaba por salir del parque de maniobras, un supervisor de la misma empresa me interceptó. «Oye, flaco, ¿vas de regreso a la frontera?» «Sí», le dije, «pero hasta mañana temprano. Te tengo un viaje, urgente, bien pagado. Nomás llevas una caja a Nogales, Sonora, carga seca. No pesa mucho, pero hay que entregarla antes de las 9 de la noche de mañana». Sonaba bien, muy bien de hecho. La tarifa era el doble de lo normal y no pedían factura. Cuando uno lleva 20 años en este oficio, aprende a oler el problema detrás de lo que suena demasiado bueno, pero el dinero siempre habla más fuerte que la conciencia. «Va, mándala». Media hora después, me entregaron la caja. Era enorme, de madera, como de las que usan para maquinaria industrial. No tenía etiquetas, ni número de guía, ni nada. Solo una calcomanía roja que decía «Frágil». 2 chalanes la subieron con un montacargas. Yo firmé un papel y me dijeron que el cliente esperaba la entrega en una bodega cerca del aeropuerto de Nogales. Todo parecía normal, excepto que me pidieron que no me detuviera en retenes, que evitara la carretera federal y usara caminos estatales. Ahí fue cuando debí bajarme del viaje, pero no lo hice. Me dije que era algún aparato sin declarar o una importación gris y que no era mi bronca. Lo mío era manejar. Salí cerca de la 1 de la mañana. El plan era tomar la autopista hasta Guadalajara, luego pasar por Tepic, cruzar Sinaloa por caminos de cuota y de ahí subir por Sonora. Nada fuera de lo común, hasta que llegué al kilómetro 83, cerca de Irapuato. Empecé a escuchar un ruido. Era como un golpe sordo, rítmico, en la parte trasera del remolque. Al principio pensé que se había movido la caja, pero el sonido tenía cadencia. Era como si alguien estuviera pateando por dentro. Me estacioné en una gasolinera cerrada, apagué el motor y me quedé escuchando. El ruido había parado. Me bajé con la lámpara, rodeé el remolque y noté algo que me heló la sangre. Había marcas en la parte interior de las paredes de la caja, como rasguños, hechos con las uñas. Era imposible que eso estuviera ahí si no era por alguien adentro. Me quedé paralizado, como idiota, unos buenos segundos. Luego corrí a la parte delantera, abrí la puerta trasera del camarote y saqué la palanca. Iba a abrir la caja. Tenía que saber qué llevaba, pero no lo hice. El miedo me ganó. Pensé en las historias de choferes levantados por el narco por andar de chismosos. Me repetí que yo solo era el transporte, que no era mi problema lo que había dentro. Subí al camión y seguí manejando. El ruido regresó 2 horas después, antes de llegar a Tepic. Esta vez eran golpes rápidos, desesperados. Frené de nuevo, en un área de descanso, y ahí sí escuché algo que no me dejó dormir por semanas. «¡Ayúdenos!», gritó alguien desde dentro. «Por favor, hay niños». Lo primero que hice fue mirar alrededor. No había ni un alma. Solo la luz tenue del poste y la maleza. El eco de esa voz rebotaba en mi cabeza. Me acerqué y toqué la caja. «¿Cuántos son?» «5. Nos tienen amarrados. No nos dejan salir». Mi corazón latía como si fuera a reventar. Toqué la caja con la mano. El sonido de los nudillos sobre la madera fue respondido por 3 golpes. Llamé a un número de emergencias, pero cuando me pidieron mis datos y ubicación, colgué. No quería meterme. Apreté los dientes. Tenía 2 opciones: abrir la caja,
ayudarles y jugármela con quien sea que me había puesto en esto. O cerrar la puerta, subir al tráiler y seguir como si no hubiera escuchado nada. Decidí ayudar. Fui a buscar herramientas y una linterna. Me costó 15 minutos romper uno de los candados de acero. Cuando abrí la caja, la peste fue lo primero que me golpeó. Sudor, vómito, plástico y desesperación. Dentro había 5 personas, 3 adultos, 2 niños, amarrados, con las bocas tapadas con cinta. Uno de ellos ya ni se movía. Los bajé uno por uno. Ninguno hablaba. Estaban deshidratados, desorientados. Uno de los niños se orinó encima. Lloraba en silencio. Les di agua, lo poco que tenía, y lo único que les pude decir fue: ya están fuera. No sabía qué hacer. Estábamos en medio de la nada, y yo acababa de convertirme en cómplice de tráfico humano. Les pedí que esperaran, que iba a buscar ayuda. Pero cuando regresé, 15 minutos después, ya no estaban. Solo quedaban los restos de cinta y una camiseta en el piso. Los busqué en la maleza, por los arbustos, por los alrededores. Nada. Se habían ido, sin dejar rastro. Desde entonces no he vuelto a trabajar de noche. Y nunca más he aceptado cargas sin preguntar qué llevan. Pero lo peor vino después. Una semana después de aquello, me llamaron del mismo lugar. Otra carga urgente. No acepté. Me amenazaron. Me dijeron que sabían quién era, dónde vivía. Dejé de manejar, me mudé con mi hermana a Cuautitlán, cambié de número, de tráiler, de vida. A veces sueño con los golpes desde la caja, o con la mirada de ese niño, la última vez que lo vi, cuando bajó del remolque y me miró directo a los ojos como si me pidiera perdón. O tal vez era al revés. Me llamo Cristóbal. Soy de un pueblo en el estado de Chiapas que casi nadie ubica en el mapa. Lo único que sabías de ese lugar era que si nacías pobre, morías pobre, o cruzabas al otro lado. Yo elegí lo segundo. En mayo del año pasado, después de meses de trabajar como jornalero sin ver futuro, salí con otros 5 rumbo al norte. No teníamos coyote, ni dinero suficiente para pagar uno. Solo traíamos una mochila, botellas de agua, tortillas con sal y una lista mental de recomendaciones que otros paisanos nos habían dicho. Evita Reynosa, no te quedes cerca de las vías, si te ofrecen trabajo temporal, desconfía. Pero uno no desconfía con el estómago vacío, ni cuando llevas 4 días caminando bajo el sol, con los pies llenos de llagas y los labios partidos. Fue por eso que nos detuvimos en ese lugar. Estábamos a unas 2 horas de Caborca, en Sonora. El calor era insoportable. Ya no sabíamos si íbamos en línea recta o en círculos. Ahí fue donde los vimos por primera vez. Una camioneta blanca, con placas de Sinaloa, deteniéndose lentamente en medio del camino de tierra. Bajaron 2 hombres, uno de ellos vestido con pantalón vaquero limpio, botas brillantes y una sonrisa que parecía ensayada. Somos parte de un programa de ayuda, nos dijo. Apoyamos a los hermanos migrantes. Agua, comida, sombra, un descanso. Y después, si quieren, los acercamos a la frontera. Lo dijo así, sin pedir nada a cambio. Nos miramos entre nosotros y nadie dijo que sí, pero todos caminamos hacia la camioneta, como borregos. Nos llevaron a un rancho al pie de una loma, rodeado de sembradíos. Había un galpón largo con techo de lámina, un baño improvisado y 2 tinacos de agua. Una mujer nos dio comida, arroz, frijoles y carne de res. No sabíamos qué día era, pero se sentía como domingo. Van a quedarse unos días para echar la mano en la cosecha, nos dijo el mismo hombre de la camioneta. 4 semanas, máximo. Después, los cruzamos. No lo preguntamos. Para entonces, ya sabíamos que nada era gratis. Los primeros días no fueron tan malos. El trabajo era duro, sí, pero al menos comíamos 3 veces al día y dormíamos en catres dentro del galpón. Éramos muchos más. Algunos decían ser de Guatemala, otros de Oaxaca. Algunos llevaban ahí más tiempo. Uno, de nombre Joaquín, tenía casi 2 meses. Cuando le pregunté por qué no se iba, me respondió con la mirada baja:
No es tan fácil. Al principio pensé que lo decía por miedo a perder el viaje, pero después entendí que no se refería a eso. A la segunda semana, las cosas cambiaron. La comida comenzó a escasear y nos redujeron las porciones. Si alguno se quejaba, lo ponían a trabajar hasta entrada la noche. Había reglas absurdas: no hablar durante el trabajo, no preguntar por fechas, no acercarse al portón principal sin permiso. La mujer que nos daba de comer ya no sonreía. Solo nos dejaba el plato en la mesa y se alejaba como si le diera asco mirarnos. Una noche, escuchamos que uno de los migrantes se intentó escapar. Era un hondureño de unos 30 años, delgado y callado. Nunca supe su nombre. A la mañana siguiente, uno de los hombres del rancho trajo una cubeta llena de agua y la lanzó dentro del galpón. Luego, con voz áspera, nos dijo: «Aquí no hay salidas a medio camino. El que se va sin permiso termina como fertilizante». Nadie se rió. Nadie preguntó si hablaba en serio. Con el paso de los días, el rancho se volvió una prisión. Las puertas del galpón se cerraban desde afuera por las noches, como si fuéramos animales. Uno de mis compañeros, Félix, empezó a enfermar. Tosía todo el tiempo y a veces escupía sangre. Le pedimos al encargado que lo llevara a un hospital. Se lo llevaron, sí, pero nunca lo volvimos a ver. La gente comenzó a desaparecer así, uno por uno, siempre de madrugada. Decían que se habían ido al norte, pero nadie los despedía, nadie recogía sus cosas, solo desaparecían. Entonces me di cuenta, nadie se iba de ese lugar, solo entraban. El verdadero miedo comenzó la tercera semana. Una noche, Joaquín se acercó a mí con los ojos llenos de terror. «Cristóbal, tú aún tienes fuerza, no te quedes. Hay cosas que no has visto todavía». «¿De qué hablas?» «A veces, cuando todos duermen, se los llevan, no por la puerta, por atrás del campo». «¿A dónde?» «No sé. Escuché gritos. Vi una vez a 2 hombres arrastrando a uno. Estaba vivo. Pensé que deliraba. El calor, el encierro, la desesperación. Pero luego vi con mis propios ojos. Una noche fingí dormir. Me cubrí con una manta hasta la cabeza y esperé. Como a las 2 de la mañana, la puerta del galpón se abrió lentamente. 2 figuras entraron en silencio, cargaron a uno de los muchachos que dormía en el rincón, no recuerdo su nombre, y salieron sin hacer ruido, como si fuera rutina. Quise levantarme, detenerlos, gritar, pero mi cuerpo no reaccionó. El miedo me había congelado. A la mañana siguiente, ese muchacho no estaba. Pregunté por él. «Lo llevaron al cruce», me dijo el encargado. «Tu turno viene pronto, si te portas bien». Mentía. Lo sabíamos todos. Los que llevaban más tiempo evitaban mirarme a los ojos. Joaquín ya no hablaba. Sus manos temblaban cuando agarraba el machete para deshiervar. Era como un fantasma. Un día, mientras trabajábamos bajo el sol ardiente, uno de los nuevos, un joven veracruzano llamado Omar, se desmayó. Gritamos por ayuda. Los hombres del rancho vinieron, lo levantaron y lo arrastraron hacia un cobertizo detrás de los sembradíos. Uno de nosotros intentó seguirlos. Recibió un golpe en la cara con la culata de un rifle. Le rompieron los dientes. A partir de entonces, nadie volvió a intervenir. La noche que decidí escapar, ya no tenía un plan. Solo sabía que si me quedaba un día más, terminaría como los demás. Me levanté a escondidas, con los zapatos en la mano. Joaquín estaba despierto. Me miró y me dijo: «Ve». Le hice una señal para que me siguiera. Negó con la cabeza. «Yo ya no puedo, pero tú, si sales, di lo que hacen aquí». Salí por una rendija que alguien había forzado semanas antes. Rodeé los campos, esquivando la luz de las torres. Caminé casi media hora por la maleza hasta encontrar una zanja y meterme en ella. Me arrastré por el fango, los brazos llenos de espinas, las piernas temblando, los dientes apretados por no gritar. Vi una luz moverse cerca, una linterna. «¡Ahí!», gritó alguien. Corrí. No recuerdo cuánto, ni cómo. Solo que amaneció y mis pies ya no me sostenían. Llegué a un camino de terracería donde pasaban camiones pesados. Me desplomé.
Un trailero me recogió, me llevó a una gasolinera y me compró comida. No pude contarle todo. Apenas podía hablar. Me dijo que ya había oído de ese rancho antes, que no era el único. Ahora estoy en Tijuana. Vivo en un albergue mientras consigo trabajo. Nunca crucé. No tengo fuerzas para intentarlo otra vez. He buscado el rancho en mapas, en noticias. Nada. Nadie sabe, nadie habla. Hay rumores, claro. Otros lo llaman el Campo del Paso. Dicen que quienes entran ahí nunca salen por su propio pie y que los que logran escapar, como yo, prefieren no contar lo que vieron. Pero yo sí lo cuento, porque Joaquín me lo pidió, porque si no lo hago es como si todavía siguiera allá adentro, como si nunca hubiera salido. Me llamo Darío. Hace 2 años dejé la universidad para meterme de lleno al ejército. No porque me encantara la idea de cargar un rifle o irme a las sierras, sino porque aquí, donde crecí, en el norte del país, cerca de la frontera con Texas, las oportunidades eran pocas y el uniforme te daba respeto, te abría puertas, te cerraba otras, claro, pero eso lo aprendí después. Todo empezó con una asignación de rutina, o al menos eso dijeron. Nuestro escuadrón, formado por 12 elementos, fue enviado a un retén en una carretera secundaria que conecta Tamaulipas con Coahuila. Una vía poco transitada, usada principalmente por transportistas, traileros y rancheros que conocían las rutas más viejas, las que no pasan por retenes oficiales. El punto de revisión era un sitio improvisado. 2 carpas militares, barricadas de metal y 2 camionetas artilladas con ametralladoras Browning. Yo era parte de la segunda línea, el grupo que revisaba el contenido de los vehículos, no el que los detenía. Nos turnábamos cada 8 horas. El clima era infernal, el calor pegaba como plomo fundido sobre la piel y el viento traía un olor seco a hierba quemada y polvo. Todo iba normal hasta que, una tarde, llegó un tráiler rojo sin logotipos, impecable, carrocería brillante, llantas nuevas, sin una sola abolladura. Eso ya era raro. Aquí los camiones que pasaban eran viejos, con rótulos de empresas locales o gringas, muchos con las placas borradas por el sol o el lodo. Pero este parecía recién salido de la agencia. Lo detuvo el sargento Mendoza, que siempre decía que los camiones bonitos eran los más sospechosos. Cuando lo abordó, el conductor ni siquiera lo miró. Bajó el vidrio y entregó los papeles sin decir palabra. El sargento me hizo señas y me acerqué con otro compañero, Zúñiga, para revisar el compartimiento de carga. Recuerdo perfectamente que el conductor no bajó del tráiler, solo dijo: «No traigo nada, llevo ropa de paca, todo viene sellado». La voz era baja, como si no quisiera llamar la atención. Cuando abrimos las puertas traseras, nos sorprendió el orden. Todo estaba empacado en bolsas transparentes de gran tamaño. Ropa, sí, pero sin etiquetas, sin logotipos, sin marcas. Solo montones y montones de prendas dobladas, iguales, como si fueran uniformes. Olían a humedad, como si hubieran sido almacenadas en un sótano por meses. Le pedimos al conductor que bajara, pero dijo que no podía dejar el volante. «Orden directa», repitió. El sargento discutió con él unos minutos mientras nosotros revisábamos más a fondo. Zúñiga abrió una de las bolsas del fondo y sacó una prenda. Era un uniforme militar, pero no del nuestro. Verde oscuro, sin insignias. Me miró, levantando las cejas. «¿Esto es ropa de paca?» Yo solo negué con la cabeza. El sargento se acercó, le mostramos lo que encontramos. Revisó los papeles de nuevo, frunció el ceño y dijo algo que no olvidaré. «No hay guía de embarque, solo esto», mostrando una hoja sin sellos, sin firma, sin origen ni destino. Y aún así, lo dejamos pasar. No fue nuestra decisión. El sargento recibió una llamada por radio. Una voz grave, cortante, con acento del centro del país, le dijo que liberara el camión, sin preguntas, sin anotaciones. «Órdenes del alto mando», nos dijo. Zúñiga y yo protestamos, pero el sargento, que era veterano, solo nos lanzó una mirada dura.
la misma que le ponen los padres a los hijos cuando están a punto de meter la mano al fuego. Nos dijo que cerráramos la boca si queríamos seguir vivos y que aprendiéramos a no preguntar de más. Ese fue el primero, pero no fue el último. En las siguientes semanas comenzaron a llegar más camiones. De madrugada, siempre con la misma estructura, mismos documentos falsos, mismo contenido. Algunas veces era ropa, otras productos perecederos, pero nunca olían como tal. Algunos camiones venían con hielo derretido en el piso de la caja, aunque las puertas estaban selladas. Otros venían con marcas en las paredes interiores, como si algo hubiera sido arrancado de los ganchos metálicos. Me llamo Darío. Hace 2 años dejé la universidad para meterme de lleno al ejército. No porque y todos, sin excepción, eran autorizados por la misma voz al otro lado del radio. Una noche, mientras yo estaba de guardia, vi que uno de los soldados del primer grupo, Ramírez, salía corriendo del punto de revisión hacia el monte. Lo alcanzaron unos metros adelante. Decía incoherencias, que lo iban a matar, que ellos sabían que él había visto dentro de la caja, que lo había abierto por error cuando buscaba una caja de medicina para un compañero con fiebre. Lo mandaron de vuelta a la base por alteración psicológica. Nunca supimos más de él, pero la semilla ya estaba sembrada. Zúñiga y yo empezamos a dudar. Comenzamos a anotar matrículas, a tomar fotos con los celulares ocultos que teníamos, los que no estaban registrados oficialmente, y a guardar copias de los papeles falsos. Lo hacíamos por paranoia, por necesidad de entender, hasta que un día desaparecieron 3 de esas pruebas, no de la base, de nuestras casas, porque sí, alguien entró a mi casa en Monterrey mientras yo dormía. No se robaron nada, solo mi cuaderno y mi celular viejo. Lo supe porque las cerraduras no estaban forzadas, pero el cajón donde escondía el cuaderno estaba abierto, como si me dijeran, sabemos lo que haces. Zúñiga ya no volvió después de eso. Pidió un traslado a Veracruz. No me respondió los mensajes. El grupo quedó fracturado. El sargento Mendoza comenzó a beber más de lo normal. Tenía los ojos rojos todo el tiempo. Murmuraba cosas. Una vez me dijo, hay líneas que no se cruzan, pero a veces nos obligan. Una noche, poco antes de que me dieran la baja definitiva, llegó un cargamento distinto. Era un camión cisterna, como los que transportan leche, pero no tenía logotipos, venía sellado, y cuando lo detuvimos, el conductor traía uniforme militar, pero no era del ejército. Su uniforme era negro, sin insignias, solo una pequeña placa con las letras GG. El sargento se puso pálido al verlo. Le permitió pasar sin inspección, ni siquiera fingió revisarlo. Solo lo saludó con la cabeza. Pero yo me acerqué al tráiler cuando se fue, y mientras se alejaba, escuché algo metálico golpeando desde adentro del tanque. Golpes, como si alguien o algo estuviera vivo ahí dentro. Esa fue la última noche que estuve en ese retén. A la semana siguiente, fui dado de baja por razones administrativas. Me mandaron de regreso a casa sin explicaciones. Intenté denunciar, pero nadie me escuchó. Contacté a un periodista, pero me bloqueó después de nuestra primera llamada. Lo último que me dijo fue, no metas a tu familia en esto, muchacho. Hoy vivo en una colonia al sur de Saltillo, lejos del retén, lejos de las líneas invisibles que aprendí a no cruzar. A veces sueño con los camiones, con las bolsas transparentes, con los relojes que se detienen cuando llega el camión cisterna, pero sobre todo sueño con esa voz en el radio diciendo, autorizado, déjalo pasar. Y eso me quita el sueño más que cualquier demonio, porque en este país el verdadero horror no viene de lo que se esconde en la oscuridad, sino de lo que se mueve a plena luz del día con permiso de todos. Mi nombre es Santiago y crecí creyendo que mi abuelo era un hombre sencillo. En la colonia todos lo respetaban, le decían Don Chava, y aunque ya pasaba de los 80, todavía salía todas las mañanas con sombrero y bastón a comprar el periódico y su café del Oxxo de la esquina.
Vivía en la misma casa desde los años 70, una construcción modesta en San Juan de Aragón, de esas con patio al frente y rejas oxidadas. Nunca hablaba de su pasado. Decía que lo único que importaba era lo que uno hace después de los 40. Yo le creí. Fue hasta que murió que entendí que no lo conocía en lo absoluto. Todo empezó con su funeral. Mi mamá me pidió que la ayudara a vaciar la casa para ponerla en venta. El velorio fue sencillo, con café de olla, pan dulce y vecinos contando anécdotas. Algunos lloraban, pero no por tristeza, sino por miedo, como si la muerte de mi abuelo hubiera dejado una deuda pendiente flotando en el aire. Me llamó la atención un hombre que llegó en un auto viejo, un Chevy negro con placas de Morelos. No entró a la casa. Se quedó parado al otro lado de la calle, viendo desde lejos, y cuando lo volteé a ver, se persignó y se fue. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente, mientras limpiábamos la recámara de mi abuelo, encontré una caja de madera bajo su cama. No tenía candado, pero estaba cubierta por una cobija vieja, como si quisiera ocultarse sin esconderse del todo. Dentro había papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro y algo que me heló la sangre. Una libreta de contactos, escrita a mano, con nombres, números de teléfono y lugares. Tepito, Ciudad Neza, Ecatepec, Ayotla. Algunos estaban tachados, otros tenían anotaciones como «ya cayó» o «reubicar». Pensé que se trataba de alguna bitácora personal, hasta que encontré un folder con el membrete de la Policía Judicial del entonces Distrito Federal. El año, 1982. Las hojas estaban llenas de nombres y fichas, pero no eran delincuentes comunes. Eran jóvenes. Algunos no pasaban de los 17 años. Todos tenían algo en común. Habían sido arrestados por delitos menores, vandalismo, robo de autos, pleitos callejeros, y luego desaparecían del expediente. Al fondo de la caja había una fotografía que me dejó paralizado. Mi abuelo, de joven, en lo que parecía ser una sala de entrenamiento. Detrás de él, 5 chicos con el rostro cubierto y armas largas. La leyenda escrita a mano en la parte de atrás decía: «Generación del 85, listos para la línea». Me senté en el piso, incapaz de procesarlo. Mi abuelo había sido reclutador de sicarios. Durante días no pude decirle nada a mi mamá. Ella lo idolatraba. Decía que gracias a él había podido estudiar, que nunca faltó el pan en la mesa. Pero yo necesitaba respuestas. Las cosas empeoraron cuando un hombre me buscó afuera de la casa. Tendría unos 50, la mirada dura, la camisa fajada como militar retirado. «¿Tú eres el nieto de don Chava?», me preguntó. Asentí, con el corazón latiendo a 1000. «Tu abuelo me salvó la vida. Me reclutó cuando no tenía nada, y gracias a él llegué lejos. No creas lo que digan. Él sabía reconocer al que tenía madera, y al que era puro pinche desperdicio». No supe qué responder. El hombre me extendió una tarjeta. «Me llamo Moisés. Cuando estés listo, márcame. Tu abuelo dejó algo para ti. El puesto está vacío». El puesto. No pude ni hablar. Me subí al coche y manejé sin rumbo por horas. Pasaron días. Empecé a notar cosas raras. Un coche gris estacionado cerca de la casa que se movía del lugar pero nunca desaparecía. Llamadas sin respuesta al celular. Personas que cruzaban la calle cuando me veían venir. Como si de pronto me hubiera vuelto visible para una red que siempre estuvo ahí, escondida entre nosotros. Empecé a seguir pistas de lo que encontré en la caja. Busqué en hemerotecas, leí notas antiguas. En 1985 hubo una ola de asesinatos en la zona oriente del Valle de México, la mayoría con el mismo patrón. Jóvenes asesinados por arma de fuego, sin testigos, sin motivos aparentes. Todos venían de barrios pobres, todos habían tenido antecedentes. La prensa los llamó los sacrificados. Yo encontré sus nombres en la libreta de mi abuelo. Muchos estaban tachados. Una noche, regresando de la limpieza de la casa, encontré un sobre en el parabrisas. No tenía remitente. Dentro, una nota escrita con tinta negra. «Ya es hora.
Deja de escarbar y acepta tu lugar. No queremos hacer esto difícil. Ese mismo día, le conté todo a mi mamá. Pensé que no me iba a creer, pero su reacción fue peor. «¿Tú también ya sabes?», me dijo, su rostro desencajado. «Yo sabía que tu abuelo era distinto. Siempre supe que tenía contactos, que hablaba con gente peligrosa, pero pensé que había dejado eso atrás. Nunca me atreví a preguntarle. Tenía miedo. ¿Y ahora tú?». No terminó la frase. Se cubrió el rostro con las manos. No dormimos esa noche. A la mañana siguiente recibí otra visita. Era Moisés. Esta vez no estaba solo. Venía con 2 hombres más, trajeados, como agentes ministeriales. Me pidieron que los acompañara a un restaurante viejo en Azcapotzalco, uno de esos de manteles de plástico y fotos de políticos en las paredes. Allí me hicieron la oferta formal. «Don Chava tenía un don», me dijo Moisés. «Sabía leer a la gente, sabía quién servía y quién era un riesgo. Por eso vivió tanto, por eso lo respetaban. Su línea sigue viva, pero necesita una cabeza. No tienes que ensuciarte las manos, solo dirigir, observar, elegir, como él lo hacía». Quise decir que no, gritar, salir corriendo, pero uno de los hombres me interrumpió. «No es una opción, es una sucesión. Si no eres tú, será alguien más. Pero tú llevas el apellido, tú tienes la sangre, y si no tomas el lugar, otros van a asumir que estás en contra, y no querrás eso». Durante semanas viví con miedo, dejé el trabajo, cambié de número, me mudé. Pero ellos me encontraban, dejaban sobres bajo la puerta, mensajes escritos en los espejos del baño. En una ocasión, mi perro apareció muerto. «Una advertencia», decía la nota. Me acorralaron. Y entonces hice lo único que podía hacer. Acepté una reunión con Moisés. Nos vimos en una casa antigua en Tlalpan, sin cámaras, sin teléfonos, solo ellos y yo. Moisés me entregó una carpeta con nombres, todos jóvenes, entre 17 y 22, supuestos candidatos, cada uno con su ficha, historial delictivo, habilidades, contactos. Era como si me estuvieran pasando el bastón. «Empieza por estos 5», me dijo. «Decide cuáles valen la pena. El resto, deséchalos, como hacía tu abuelo». Cerré la carpeta sin mirar. «Necesito pensarlo», dije. Moisés sonrió, pero no con burla, sino con comprensión. «Claro, como quieras, pero no tardes, porque si tú no decides, otros lo harán por ti, y tal vez te incluyan en esa lista». Esa noche, tomé una decisión. Fui a la vieja casa de mi abuelo. Ya estaba casi vacía. Me metí al sótano. Allí encontré algo que había pasado por alto, una pequeña caja de seguridad en la pared, oculta tras un viejo armario. Dentro, un solo objeto, una grabadora. La encendí. Era la voz de mi abuelo. Su tono era firme, pero cansado. «Santi, si estás escuchando esto, es porque ya te ofrecieron el puesto. Quiero que sepas que yo no era un asesino. Yo reclutaba porque sabía que el sistema no ofrecía otra opción. Eran soldados huérfanos, sin futuro. Los entrenaba, les daba sentido. Algunos se perdieron, sí, pero otros encontraron algo. Quizá no sea justificación, pero es lo único que puedo dejarte. La verdad. Decide tú qué haces con ella». La grabación terminó. Me quedé ahí, solo, con la voz de mi abuelo retumbando en las paredes vacías. Esa misma madrugada, volví a casa. Quemé la carpeta. Eliminé cada número de esa libreta. Llamé a un viejo contacto que conocía del centro, un periodista que años atrás había cubierto desapariciones en Tepito. Le entregué todo lo que había encontrado, sin decirle mi nombre. Días después, su reportaje salió publicado en un medio independiente. La herencia de sangre, cómo una red de reclutamiento en los 80 sigue viva en las sombras del oriente de la Ciudad de México. No nombró a mi abuelo, pero sí encendió el foco. Los hombres dejaron de buscarme. Moisés desapareció. Ahora vivo lejos. Cambié de identidad. A veces despierto en la madrugada, esperando ver ese sobre bajo la puerta.
pero no ha vuelto a pasar. A veces me pregunto si hice lo correcto. A veces me pregunto si mi abuelo estaría orgulloso. Y otras veces, solo agradezco haber sobrevivido a los secretos de mi familia, porque algunos apellidos no se heredan, se escapan. Me llamo Rosa. Tengo 36 años y desde hace poco más de un año trabajo como empleada doméstica en una casa grande de Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Desde el principio, el trabajo me pareció una bendición. Casa limpia, buena paga, comida incluida y lo mejor de todo, cuarto propio con baño. Para alguien como yo, que ha trabajado en casas donde a veces ni una colchoneta me dejaban, eso era un lujo. La señora Gabriela, mi patrona, era una mujer elegante, de esas que uno ve en la televisión o en las revistas de sociedad. Siempre muy bien arreglada, con su cabello pintado de rubio claro y unos lentes oscuros, aunque no hubiera sol. Daba órdenes con suavidad, pero con ese tono que no deja espacio para dudas. Tenía una hija, Jimena, adolescente, bastante retraída y grosera, pero eso nunca fue problema. Yo iba a lo mío, limpiar, lavar, cocinar, mantenerme al margen. Al principio todo iba normal. Yo limpiaba toda la casa durante el día y por la noche me encerraba en mi cuarto a ver telenovelas en el celular o a escribirle a mis hijos en Veracruz. Me sentía tranquila, pero con el tiempo empezaron a pasar cosas que me parecieron raras. Cosas pequeñas, pero que juntas empezaron a incomodarme. Una vez encontré mi ropa interior perfectamente doblada, acomodada de una forma que yo no suelo hacer. Otra vez, el cajón donde guardo mis cosas tenía la cerradura forzada. Pensé que había sido la muchacha anterior, que a veces venía a cubrirme los domingos, pero luego supe que ella no entraba a mi cuarto, y aunque no vi nada fuera de lugar, comencé a tener la sensación constante de que me observaban, como si en la casa hubiera algo más que yo no podía ver. Un viernes por la noche, ya acostada, me fijé en una lucecita muy tenue en la esquina del techo, justo donde se encuentra el ropero empotrado. Me pareció raro. Me levanté a ver con el flash del celular y vi algo que parecía un pequeño círculo negro, del tamaño de una moneda. Lo toqué. Estaba tibio. La siguiente semana, esa sensación de ser observada se hizo tan intensa que dejé de cambiarme ropa dentro del cuarto. Me iba al baño y cerraba con seguro. Me sentía ridícula, paranoica, pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Hasta que una noche, la señora Gabriela me pidió que limpiara su oficina personal. Nunca me dejaba entrar ahí, pero según ella, tenía una videollamada con una empresa de inversiones suiza y necesitaba todo impecable. Cuando fui a limpiarla, vi una laptop en el escritorio. Estaba encendida. Pensé en apagarla, por si se calentaba, y al tocar el mouse, la pantalla se activó. No era una llamada ni un archivo de Excel como esperaba. Era una carpeta llena de nombres. Rosa 01, Rosa Baño, Rosa Noche, Rosa Cambiando, Rosa Durmiendo. El corazón me dio un vuelco. Abrí uno de los archivos. Me vi a mí misma entrando al cuarto, quitándome el mandil. Me vi sentándome en la cama, rascándome el brazo, bostezando. Era de hace 2 noches. No pude ver más. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Cerré la laptop de golpe y salí de ahí sin hacer ruido. El estómago me ardía. Temblaba. Estaba atrapada en una casa donde me espiaban, donde mi privacidad había sido convertida en archivo. Esa noche no dormí. Revisé cada rincón del cuarto con la linterna del celular. Encontré otra cámara, camuflada en la rejilla del ventilador, y una más en la lámpara de noche. Me sentí sucia, vulnerable, como si mi cuerpo hubiera sido tocado sin permiso durante meses sin que yo lo supiera. Lo primero que pensé fue en irme, agarrar mis cosas y salirme, pero mis ahorros no daban para mucho. Tenía que planearlo. Al día siguiente fingí que todo estaba normal, pero algo en mi cara debió traicionar mi nerviosismo, porque esa misma tarde la señora Gabriela me dijo que necesitaba hablar conmigo. ¿Estás bien, Rosa?, me preguntó con esa voz dulce y controladora. Te veo algo distraída.
Negué. Dije que solo era el calor. Si algún día necesitas algo, ya sabes que puedes confiar en mí, agregó, con una sonrisa que me erizó la piel. Quería vomitar. Al día siguiente fingí que me dolía la cabeza y me quedé en el cuarto. Esperé a que la casa estuviera vacía. Bajé a la oficina y volví a encender la laptop. Esta vez fui más allá. Descubrí una aplicación abierta llamada Stream Secure. Desde ahí se podían controlar todas las cámaras. No solo en mi cuarto, también había en el baño de visitas, en la lavandería, en el vestidor de la señora. Y lo peor, una sección titulada VIP Clients. Entré. Había videos organizados por nombre, fecha, categoría, clips míos, de otras mujeres, mujeres jóvenes, probablemente otras empleadas anteriores, y un botón que decía enviar a cliente. Sentí náuseas. Todo encajó de golpe. No era solo que me espiaban, estaban vendiendo mis videos, mi intimidad, mi cuerpo durmiendo, mi cuerpo cambiándose, mi cuerpo en momentos que nunca debieron ser públicos. Salí de la oficina temblando. Empaqué lo poco que tenía, metí el celular en una bolsa negra con mi ropa sucia y salí de la casa con la excusa de ir al Oxxo. Llevé mi mochila conmigo y no volví. Me quedé esa noche en casa de una amiga que vive en Tláhuac. Le conté todo. No podía dejarlo así. Denuncié. Pero la policía fue lenta, demasiado lenta. Fui al Ministerio Público, llevé pruebas, pero dijeron que sin orden de cateo no podían hacer nada, que necesitaban más pruebas, más tiempo, más denuncias. Y yo no tenía tiempo. Las cámaras seguían grabando. Mi imagen seguía vendiéndose como si no valiera nada. Así que hice lo único que me quedaba. Volví. Una semana después, regresé a la casa, fingiendo que todo era un malentendido. La señora Gabriela me recibió con una sonrisa fingida. «Qué bueno que recapacitaste, Rosa», me dijo, condescendiente. «Sí, señora, perdón por todo», respondí. Esa misma noche, mientras ella dormía, entré otra vez a su oficina. Ya había preparado una memoria USB con todos los clips posibles. Esta vez conecté la laptop al celular y subí todo a la nube. A la mañana siguiente me fui, esta vez para siempre. Con la evidencia, los abogados sí pudieron actuar. Gabriela fue detenida 2 meses después. La investigación reveló una red de voyeurismo disfrazada de seguridad doméstica. Ella se defendió diciendo que eran cámaras por protección, pero no pudo explicar por qué sus clientes pagaban en dólares por esos archivos. Hoy vivo en Veracruz. Volví con mis hijos. No tengo lujos, pero duermo en paz. A veces me despierto en la madrugada, temiendo que haya una cámara mirándome desde la oscuridad. A veces me da por revisar cada rincón del cuarto, mover los espejos, apagar luces. Pero lo peor ya pasó. Sobreviví. Y ahora sé que el verdadero terror no viene de fantasmas ni demonios, sino de personas reales, con cara amable, con palabras dulces, que se esconden detrás de una pantalla y creen que nuestras vidas, nuestros cuerpos, son mercancía. Pero no, yo no fui mercancía, y nunca más lo seré. Me llamo Sergio Díaz, y durante más de 3 años trabajé como guardia de seguridad en una plaza comercial ubicada en las afueras de León, Guanajuato. No era un trabajo complicado. Vigilancia nocturna, rondas cada hora y mantener encendidas las cámaras en la sala de control. La plaza no era grande, pero sí bastante transitada durante el día. Por la noche quedaba vacía, salvo por mí y a veces algún velador externo que daba rondines por la periferia. Al principio, todo era rutina. Llegaba a las 10 de la noche, saludaba al vigilante saliente, me instalaba en el cuarto de monitoreo y me preparaba para una noche aburrida viendo cámaras mientras escuchaba la radio bajito. Pero eso cambió después de que me ofrecieron un pequeño extra. Fue un hombre el que me lo propuso. No supe su nombre y tampoco se lo pregunté. Llegó una noche cualquiera, bien vestido, barba recortada, un reloj de esos carísimos que solo ves en escaparates. Se presentó como un proveedor de uno de los locales, pero no me quiso decir de cuál. Me ofreció 2,000 pesos por desconectar el sistema de cámaras durante 15 minutos.
justo entre la 1 y la 1:15. Dijo que era para recoger mercancía sin dejar rastro, por temas fiscales, me explicó. Le dije que no, así, de entrada. Me pareció un movimiento arriesgado y estúpido, pero a la semana siguiente volvió, con 5,000 pesos en la mano. Solo 15 minutos, me repitió, y con una sonrisa calmada, añadió, tú solo dices que hubo un apagón. Esa segunda vez, acepté. La necesidad es cabrona. Tenía deudas, mi esposa recién me había dejado con los niños, y vivir solo significaba estirar cada peso como si fuera chicle. La primera noche que lo hice, desconecté el router del sistema de cámaras a la 1 en punto. Lo volví a conectar a la 1:16 para que no se notara tan exacto. Nadie dijo nada, nadie notó nada. Y al día siguiente, en una bolsita de papel manila, sobre el escritorio del cuarto de seguridad, estaban 5 billetes de $1,000. Nadie me vio, nadie me reclamó. Empecé a hacerlo una vez a la semana, siempre el mismo día, jueves. Nunca vi nada sospechoso. A veces me levantaba a hacer rondines en ese lapso ciego, solo por curiosidad, pero no había nadie. Supuse que entraban por la zona de carga trasera. Esa área quedaba fuera del rango de cámaras. Se me hizo fácil pensar, mientras no le hagan daño a nadie, yo solo estoy desconectando un módem. Pero como todo en esta vida, las cosas empezaron a salirse de control. La primera señal de que algo iba mal fue un mensaje anónimo. Me lo dejaron bajo la puerta del cuarto de vigilancia. Decía, ¿crees que nadie lo nota? Pensé que era una amenaza o alguien jugando. No respondí. A la siguiente semana encontré una nota más, esta vez más directa. Hay consecuencias cuando uno deja entrar a los lobos. Empecé a inquietarme. Hablé con el tipo de los sobres, le pedí que ya no viniera más. Me dijo que estaba bien, que ya no necesitaría de mí. Me pagó el doble esa última vez, 10,000 pesos. Y ese fue el jueves en que todo se fue al carajo. Eran casi la 1. Estaba en el cuarto de cámaras y por costumbre ya me sabía los minutos exactos. Pero ese día no desconecté nada. Me quedé observando las pantallas. A la 1:02 vi a 2 hombres encapuchados entrar por el acceso de mantenimiento. Llevaban mochilas grandes y uno de ellos tenía una barra metálica. Pude ver claramente cómo se dirigieron a una tienda de telefonía. Tomé la radio y llamé al vigilante externo, pero no me respondía. Agarré mi celular, llamé a emergencias y cuando regresé la vista a las pantallas ya estaban dentro del local. Todo duró menos de 10 minutos. Salieron con bolsas negras llenas, caminando como si supieran que nadie los detendría. Ni una prisa. El detalle que me jodió la cabeza fue que uno de ellos miró directamente a la cámara y levantó la mano, como saludando. Cuando llegó la policía, ya no había rastro de ellos. Revisaron las cámaras, hicieron su parte, pero alguien había borrado el respaldo de las grabaciones. Todo el sistema quedó intacto, excepto los 15 minutos entre la 1 y la 1:15, exactamente como yo lo hacía antes. Y lo peor fue que yo no fui el que desconectó esa noche. Al día siguiente, me citaron en la administración. Me enfrentaron con los videos anteriores, me preguntaron por qué esas noches siempre había fallos en el sistema. Me defendí como pude. Dije que el sistema era viejo, que tal vez eran coincidencias, pero me miraban como si supieran. Me suspendieron de inmediato, sin goce de sueldo. Pensé que hasta ahí había llegado. Me despedirían, con suerte, pero el miedo real vino después. Empecé a notar que me seguían, hombres en motos. Una vez vi uno estacionado afuera de mi edificio durante horas. Luego, un paquete en mi buzón, una memoria USB con los videos que yo mismo había borrado del sistema semanas atrás. En uno de ellos, se me ve claramente desconectando los cables. Era un mensaje. Tenemos todo. Estás jodido. Decidí desaparecer. Agarré lo poco que tenía ahorrado, vendí el coche y me fui a vivir a casa de un primo en Guadalajara. Dejé todo atrás, pero el miedo no se va, porque sé que no eran simples ladrones. Aquello era una red, organizada, precisa. Y yo, por unos pesos, les abrí la puerta.
Una vez soñé que me encontraba al tipo del reloj caro. En el sueño me sonreía mientras abría la puerta trasera de la plaza y me decía: los minutos robados no se devuelven. Hasta hoy, no sé cuántos robos ocurrieron en esos 15 minutos de oscuridad. Solo sé que fui cómplice, que aunque no entré con ellos, dejé la puerta abierta. Y eso basta para condenarte. No he vuelto a trabajar en seguridad, y cada vez que escucho una alarma, un crujido en la noche, o el clic de una cámara que se activa, siento que tal vez ya me encontraron, porque los lobos, una vez que conocen tu olor, no te sueltan. Gracias por llegar hasta el final de este especial. Todo esto existe por ustedes, por cada comentario, cada historia que piden, cada vez que se toman el tiempo de escribirnos qué quieren escuchar. Nos sentimos muy afortunados de tener una comunidad que no solo escucha, sino que forma parte de estas historias. Así que ya saben, sigan dejando en los comentarios qué quieren para el siguiente, porque estos especiales nacen de ahí, de ustedes. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima historia.